Buenos días. ¿Cómo están? ¿Seguro? ¿Estamos bien? Pues les saludamos en el nombre del Señor y es un gozo estar aquí con ustedes. Para darles una idea, que lo que Lili decía, que nuestros hijos se criaron aquí. La pequeña llegó de 5 años y la mayor tenía 9 y vivíamos en Bonao, pero de verdad ellos son muy dominicanos, aunque yo soy cubano, Lili colombiana, pero ellos son muy dominicanos. Entonces yo cuando le mando un WhatsApp a mi hijo que está trabajando allá en Estados Unidos, yo le pongo, ¿qué lo que, manín? Y él sabe, eso le llega al corazón a él, porque ese es su contexto aquí. Entonces cuando él me responde con algo dominicano también. Así que, y nuestra hija, la más chiquita, que llegó de 5 años aquí, si usted le habla mal de un dominicano, usted se mete en un lío con ella. Así que para que tengan eso más o menos ahí, de quiénes son nuestros hijos, y nosotros también amamos a República Dominicana. Yo viví en Cuba hasta los 12 años, pero era un niño cuando salí de Cuba. Pero aquí vivimos 10 años y medio, entonces la vida adulta de 10 años y medio fue aquí más que en Cuba. Entonces me siento mucho más dominicano que cubano, en verdad. Y Huasca me dio permiso para poder vocear. Me dio permiso porque a veces me dijo, Carlos, a veces no se oye muy bien, así que tienes permiso de vocear todo lo que tú quieras. Y de verdad que aquí en República Dominicana yo adquirí mucha experiencia en vocear, porque las iglesias que comenzábamos tenían techo de zinc. Y ustedes saben lo que pasa cuando hay un techo de zinc y viene la lluvia. Hay que gritar, pero cuando llegamos a México, yo seguía gritando, predicando, y Lili me dijo, oye, bájale un poco, que esto no es dominicana. Tú no estás allá en Bonao, ni en Jayaco, ni nada de eso. Tú estás aquí. Entonces, pero nada, mis hermanos, es un gozo poder estar aquí. Y yo quisiera que pudiéramos abrir la palabra del Señor en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Es un pasaje bastante conocido, la pesca milagrosa. Y es un pasaje que se ha utilizado muchas veces, especialmente dentro del contexto de donde predican el Evangelio de la prosperidad, para acentuar la bendición del Señor y cómo el Señor bendice. Y ciertamente sí, el Señor bendice, pero el Señor quiere que nosotros, a pesar de todo, Él lo que quiere que nosotros vivamos su señorío, que nosotros podamos reconocer su señorío, el señorío de Cristo en nuestra vida, y al reconocer el señorío de Cristo podamos abrazar la misión también que Él nos da, que Él nos encomienda. Así que voy a leer el texto y entonces que el Señor nos ayude a entender lo que Él quiere para nosotros en este tiempo. Dice así la palabra de Dios. Y recuerde que usted tiene ahí la palabra de Dios, que es inspirada por Dios, que es inerrante, que es infalible, que es suficiente. Eso que usted tiene ahí, ya sea en forma electrónica o en esta forma, esa es la palabra de Dios. Y eso es serio, eso no es poca cosa. Usted tiene ahí en sus manos la palabra de Dios. Y mantenga eso claro en su mente en la medida que vamos leyendo y que vamos exponiendo el pasaje. Y dice así: y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír, escuche bien, la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret.
y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Y subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Y al terminar de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echa sus redes para pescar. Y echen sus redes para pescar. Y Simón le contestó: Maestro, tenga en cuenta esa palabra, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor. Y hay un contraste entre la palabra maestro y la palabra Señor, y vamos a ver eso. Pues soy hombre pecador, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Esa es la palabra de Dios. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque desde que te conocí, o mejor dicho, tú me hiciste conocerte, desde ese momento, Señor, este pasaje ha sido una bendición para mi vida, para poder apuntarle a vivir el señorío tuyo en mi vida. Y Señor, yo espero que eso suceda entre mis amados hermanos y hermanas que están aquí en el día de hoy. Que puedan reconocer tu señorío y que puedan vivir la misión que tú tienes para ellos, Señor. Ayúdame, Señor, a ser fiel al texto y a no desviarme, Señor. Te pido que tú también, Señor, les des la atención necesaria a mis amados hermanos y hermanas, que presten la debida atención, porque tenemos aquí delante de nosotros grandes enseñanzas aplicables a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, primeramente, mis amados hermanos, vamos a ver los versículos 1 al 3. Versículo 1 al 3 dice: aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Y subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de la tierra y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Y hay una palabra ahí que los comentaristas han dicho y han leído al leer los evangelios. Dice que esta es la primera vez que se usa la frase logon tou teu, que quiere decir la palabra de Dios. Entonces es importante que consideremos esa pequeña frase que está entrelazada ahí en esta historia que vamos a ver. Cristo había comenzado su ministerio y Cristo había comenzado a enseñar. Cristo había enseñado el evangelio del reino. Cristo había enseñado el arrepentimiento. Cristo había enseñado que las personas debían creer en el evangelio. Y las multitudes comienzan
a seguir a Jesús. Y Jesús se encuentra en este lugar donde están estos pescadores que habían estado toda la noche pescando, pero como dicen por ahí, nananina, nada. Toda la noche pescando, pescadores experimentados, y nada había sucedido. Pero Jesús está enseñando a la multitud palabra de Dios. Palabra de Dios. Jesús no está dando una charla de autoayuda. Jesús no está dando una charla de modificación de la conducta. Jesús está apuntándole al corazón de las personas, y para apuntarle al corazón de las personas tenemos que predicar palabra de Dios. No existe otra cosa. Es la palabra de Dios que transforma, es la palabra de Dios que causa que el hombre pecador reconozca su condición y se mueva conforme a la autoridad de la palabra de Dios, a vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios, bajo el señorío de la palabra de Dios. Y es bueno, mis amados hermanos, que tengamos eso presente, que la palabra de Dios es la que Jesús usa en su enseñanza. No eran palabras de los tiempos, de los filósofos de los tiempos, de la última estrategia de mercadeo, era palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, mis amados hermanos, nosotros vemos nada más en el Salmo 1, note el efecto que tiene la palabra de Dios en la vida de las personas. Salmo 1, versículo 2 dice, sino que la ley del Señor, en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. El salmista entendió que en la ley de Dios estaba su deleite. El salmista entendió, y cuando se dice ahí la ley de Dios, no está hablando en los 10 mandamientos, está hablando en todo el conjunto de la revelación que Dios nos ha dado. Y ese debe ser el deleite de usted y el deleite mío en la ley del Señor. Y mis amados hermanos, cuando usted se deleita en la ley de Dios, en la palabra de Dios, usted vive descansado. Porque el deleite en la ley, en la palabra de Dios, afecta su caminar, afecta su comportamiento, afecta lo externo y lo interno de cada uno de nosotros. Porque cuando lo interno está en su debido lugar, lo externo también se pone en su debido lugar. Entonces, mis amados hermanos, deleítese en la ley, en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la alternativa para el mal. La palabra de Dios es la alternativa para el pecado que mora en cada uno de nosotros. Deleitarnos en la palabra de Dios cambia nuestras vidas. Cambia. ¿Por qué yo lo sé? Porque lo he experimentado, pero también la misma palabra de Dios me lo dice. Salmos 19, 7 y 8 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. ¿Usted se ha sentido triste alguna vez? Todos experimentamos la tristeza, ¿sí o no? ¿Sabe qué? Cuando experimente momentos de tristeza, métase en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios alegra el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos, dice el salmista. Mire, yo me engranujo cuando digo esas cosas, porque qué bueno es que nosotros podamos atesorar la palabra de Dios. Qué bueno es que nosotros podamos tener un alto concepto de la palabra de Dios y el poder transformador de esa palabra de Dios
para nuestras vidas. Jesús está enseñando ahí. Jesús se mete en la barca de Simón, le pide prestar la barca y las multitudes están escuchando a Jesús. ¿Y qué están escuchando? Chistecito, cuentecito. No, palabra de Dios. Palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que transforma vidas. A mí me encanta como la Nueva Traducción Viviente pone ese versículo que muchos conocemos en 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Esa es la suficiencia de la palabra de Dios para nuestra vida. Recuerde que Cristo está enseñando palabra de Dios. Pero en el pasaje vemos que hay una noche trágica. Una noche trágica. El versículo 4 y el versículo 5 nos da una idea de la tragedia de esta noche. Y puede ser que usted ha tenido momentos trágicos en su vida. ¿Y sabe qué? En esos momentos de tragedia, en esos momentos trágicos, usted tiene que tener la seguridad que Dios mete la mano, que Dios está con usted, que Dios lo va a llevar por un camino diferente que quizás usted no ha conocido, que usted no ha entendido, pero Dios quiere mostrarse en su vida, aún en la tragedia. Y note como dice versículos 4 y 5. Y al terminar de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echen las redes para pescar. Simón le contestó, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Vamos a ver el mandato de Jesús y el argumento de Pedro. El mandato de Jesús, sal a la parte profunda y echa las redes. Y Pedro le dice, Pedro, yo lo comentaba ayer aquí, Pedro le dice, maestro, pero nosotros hemos estado aquí pescando toda la noche y nada. Y a veces eso nos pasa a nosotros en la vida. Nosotros hemos estado obrando, hemos estado haciendo y parece que Dios está ausente, que Dios no está en el asunto. Pero Dios quiere mostrarte, Dios quiere llevarte a un lugar más profundo para que tú veas su grandeza, para que tú veas quién es Dios. Y Pedro, el argumento de Pedro es como diciendo, maestro, tú lo que sabes de madera, yo te he visto a ti martillando ahí con un clavo, tú eres un carpinterito, ¿cómo tú me vas a decir a mí lo que es pescar? Aquí el pescador soy yo. Pero hay algo bueno, a pesar de eso, que es una especulación nuestra nada más, como Pedro pudiera haber estado pensando, pero dice, porque tú lo dices, voy a echar las redes allá. La intervención divina de Jesús llega cuando Pedro ha fracasado, toda la noche ha fracasado. Pero ahí es donde Dios quiere manifestarse en tu vida. Cuando ha fracasado, cuando eres vulnerable, cuando toda la noche y nada. Me encanta esa frase, porque representa para mí que a menudo nosotros también nos sentimos en nuestra vida así. Yo he estado en los caminos del Señor y como que me está costando, como que no, como que nada. Pero Dios quiere mostrarse y mostrar su grandeza en tu vida a través de personas como nosotras, personas imperfectas, personas que en realidad no tenemos mucho que ofrecer. Pero cuando nos sometemos a ese Dios grande y cuando nos sometemos a su señorío
Y cuando verdaderamente entendemos que nosotros debemos vivir para Él y para su gloria, las cosas cambian. Las cosas cambian. A veces estamos como cristianos insatisfechos, como que nos falta algo. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Lo que te falta es, quizá, es que tú no has sometido tu vida al señorío de Cristo. Que tú no has sometido tu vida a vivir bajo la autoridad de la palabra y para la gloria de su nombre. Y eso es importante que tú comiences a hacerlo desde el día de hoy. Si no estás ahí, y puede ser que no estés ahí, pero no digo esto para condenarte, al contrario, para esperanzarte, para que pienses que hay esperanza en Cristo, que Cristo ha salido a buscarte en el día de hoy y quiere mostrarte quién es Él. Y que tú estés receptivo a eso y que tú puedas entender que Dios está más interesado en ti y te ama más a ti, con todo el respeto, que tu pastor o tus pastores. Él te ama más a ti y quiere lo mejor para ti. Pero tú tienes que bajar la guardia y rendirte. A menudo nos llega el llamado de Jesús donde menos lo esperamos. Por lo general, Jesús no entra en nuestra vida cuando está todo bajo control, aunque lo puede hacer, cuando estamos llenos de nuestro propio éxito, aunque lo puede hacer, pero entra en lugares de vulnerabilidad, de confusión, de fracaso, de pecado. Él quiere llegar a tu vida, porque Él le gusta llevarnos a nosotros a aguas más profundas, a una relación más profunda con Él, a que nosotros podamos ver la plena luz del día con Él, a que podamos atesorar la grandeza de quién es Él. Yo no sé si tú estás donde estaban esos pescadores en ese día después de gran fracaso. Pero, amado hermano y hermana, hay esperanza. Hay esperanza. Jesús invitó a Pedro a pescar en las aguas más profundas, porque Dios tiene una vista más alta del potencial que tú tienes cuando tú te rindes a su señorío. Él nos está llamando a actos de confianza, a actos de valentía. Él nos está llamando a que podamos caminar con Él. Él nos está llamando a vivir profundamente. Él nos está llamando a enfrentar nuestras dudas, nuestros temores, para que nosotros los abandonemos y podamos caminar junto a Él en las profundidades de la vida. Ese es el Dios que usted tiene, ese es el Dios que yo tengo. Y ahora aquí vienen los versículos, el milagro y el reconocimiento del señorío de Cristo en la vida de Pedro. Pedro, Jesús lo había llamado. En la narrativa de los otros evangelios vemos que el Señor lo había llamado, pero talmente parece que Pedro estaba siguiendo a Jesús, pero a media, no con todo, porque ahora estaba pescando, seguía ocupándose de su oficio, seguía ahí, como diciendo, está bien, yo sigo al Señor, pero a medias. Y eso nos pasa a nosotros también. No es que todo el mundo es llamado a dejar su trabajo ahora e irse para el campo misionero, porque Dios tiene llamados diferentes y Dios te puede usar en ese campo misionero, en tu universidad, en tu colegio, en tu trabajo, alrededor de tus familiares. Dios te puede usar ahí. No es que va ahora a salir corriendo, aunque eso sería
algo precioso si el Señor te llamó. Pero note los versículos siguientes. Versículo 6 al 8. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de pez, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. ¿Qué les recuerda esa frase a ustedes? ¿No les recuerda aquel encuentro que tuvo Isaías en el capítulo 6 con el Señor? Lo mismo, apártate de mí. Porque cuando Dios se te revela, cuando Dios se hace tan grande, tan poderoso, cuando tú experimentas su presencia de ese Dios santo, 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 lo único que te queda por decir es: Señor, ¿sabe qué? Yo soy un pecador. Apártate de mí, Señor. Y esa es la actitud de Pedro. Pero hay una palabrita ahí: apártate de mí, Señor. ¿Recuerdan anteriormente? Le dice maestro, pero ahora cambia la cosa. Porque le podía haber dicho maestro, apártate de mí, maestro, pero no. Eso indica y demuestra que ya Pedro está en otro nivel. Que ya Pedro, al experimentar la grandeza de este Dios, entonces ahora su actitud cambia, su forma de ver las cosas cambian. Y es precisamente ahí donde Dios nos quiere, donde Dios lo quiere a usted, donde Dios me quiere a mí. Que podamos reconocer su señorío en nuestra vida y que podamos decir: Señor, ¿sabes qué? Yo soy tuyo y yo lo único que quiero es vivir bajo tu señorío. Dirígeme, Señor. Y hay algo interesante también ahí en esos versículos. Es que el gozo llegó el socorro, llegó la admisión de la condición de Pedro, y eso pasa en nuestra vida también. Quizá usted está aquí, ha sido invitado y nunca se ha rendido y se ha arrepentido de sus pecados y ha creído a Cristo como su Señor y Salvador. Déjeme decirle que es un buen momento. Si no está ahí, ríndase, no corra más. Ríndale su vida al Señor, diga: Señor, yo reconozco que delante de tu santidad, delante de tu grandeza, yo soy un pecador que necesita un Salvador. Me arrepiento de mis pecados y pongo mi confianza en ti. Y deposito toda mi confianza en ti. Si no lo ha hecho, hoy es el día de salvación. Porque ha llegado el socorro a su vida. Después de la tragedia, y muchas vidas son una tragedia antes de llegar al Señor, puede ser que usted esté pasando por una tragedia, como la tragedia de la noche sin pescar nada, nada. Pero puede ser que Dios hoy haya salido a buscarlo. Y hoy es el día que usted puede entregarse al Señor. Y hay algo también que sucede en esos versículos. Dice que cuando Dios obra, cuando Dios da una gran cosecha, cuando Dios empieza a obrar, ¿sabe qué? No podemos solos. Necesitamos ayuda. Necesitamos que otros vengan a nuestro auxilio. Cuando Agustín, el gran teólogo, comenta acerca de esta porción de la palabra y él mira que las redes se rompían, él lo compara con la iglesia que se rompe constantemente, una iglesia que está sufriendo, pero llegará el día que Cristo venga por su iglesia y ya las redes, la iglesia, no sufrirá más de divisiones,
no sufrirá más de crítica, no sufrirá más de traiciones, no sufrirá más, porque Cristo, nuestro gran Señor, vendrá por su iglesia. Y qué bueno que llega el socorro. Qué bueno que llega el socorro para que podamos rendirnos ante el Señor. Y usted dirá, bueno, pastor, ¿y cómo luce ese asunto de rendirme ante el Señor? Los reformadores también hablaban de eso. Ellos hablaban de que la persona debía vivir corandeo. Cora es pupila, de cara a cara, frente a frente, delante del Señor, en todo momento de tu vida. Cuando tú piensas que Dios no te está mirando, ahí está Él. Y tú tienes que vivir rendido con esa idea de que Dios está mirando todas tus acciones, todas tus emociones, todos tus pensamientos y rendir todo eso ante el Señor. Porque Él quiere hacerte una mejor persona que tú puedas vivir. Consciente de que tú vives ante su presencia. Y en segundo lugar, ellos hablaban que debíamos como cristianos vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios. ¿Cómo luce eso? Todos los filtros a través de la palabra. Pensamientos, emociones, deseos, todo. Lo filtro por aquí. Y si pasa la prueba, como un buen café, entonces me lo tomo. Aquí en Dominicana hay un super café. Yo recuerdo que cuando comenzamos la obra en Brisa, yo compraba en el colmado esa fundita que venden de café, que en aquel momento valían 5 pesos. Yo no sé cuánto vale hoy. ¿Cuánto vale hoy? Así. Y yo me echaba como 5 o 6 en el bolsillo y salía a evangelizar. Y entonces, ustedes saben que la gente allá en Brisa vive con la puerta abierta, ahí no hay aire, ahí la gente está ahí. Y yo le decía, doña, llegaba a una casa, doña, saludo, ¿qué tal? Es verdad que aquí hacen un buen café. Y usted se imagina, usted le diga eso a una doña dominicana. Y ella me decía, sí, mira, aquí está la fundita, hágase un cafecito ahí, que quiero compartir algo con usted acerca de Jesucristo. Siéntese ahí, don. Y hacía el cafecito. Y yo me tomaba el cafecito. Y el cafecito que es rico. Pero el cafecito, ella lo hacía y ella lo filtraba en una greca o a veces en los lugares pobres hasta una media. Ustedes saben lo que es eso. Entonces me tomaba el cafecito. Pero estaba filtrado el cafecito. Si te lo tomas sin filtrar, no puede. Así mismo es la vida cristiana. Hay que filtrar nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestras pasiones, todo por la palabra de Dios. Si pasa la prueba, me tomo el cafecito. Si no, quieto en primera base, tranquilo ahí. Entonces, ¿cómo luce la vida? Esa vida rendida ante el señorío de Cristo es una vida que nos hace más obedientes. Es una vida que nos hace más confiados en el obrar del Señor en nuestra vida. Es una vida que ahora nuestros planes pasan a un segundo plano y los planes de Dios para mi vida pasan a un primer plano. Es una vida que me hace más dependiente del Señor. Es una vida donde yo puedo ahora entender que yo tengo que correr de rodillas detrás del Señor. No ponerme a correr detrás de los hombres, ni detrás del político de turno. Yo tengo que correr detrás del Señor de rodillas. Eso es vivir el señorío de Cristo en nuestra vida. Y cuando Cristo hace así y mete la mano y las barcas se llenan de peces y las redes empiezan a romperse, entonces
¿Qué sucede? Versículo 9 y versículo 10. Dice, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió a Jacobo y a Juan y a los hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Es importante señalar que ahí, en esa expresión, en esa frase, en el griego no es hombre singular lo que se refiere, porque la palabra no es la palabra antropos, que se refiere al hombre singular, sino es la palabra para toda la humanidad. Ahora te voy a hacer pescador de toda la humanidad, pescador de hombres. Es una idea más amplia de todo. ¿Y qué sucede, mis amados hermanos? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Jesús le dice, ahora los voy a hacer pescadores de hombres, pero yo siempre al pensar en esto, yo sé que, oye, nosotros vivimos aquí 10 años y medio. Yo sé que los dominicanos son negociantes. Y ahora que estoy en otros países y he estado en otros países, me doy cuenta que hay una actitud emprendedora del dominicano que no se ve en otros países. Nosotros manejamos, por ejemplo, por los campos de Panamá, pero tú no ves a nadie ahí vendiendo chicharrón, ni batata asada, ni nada de eso, como el que va para allá, para La Vega, de Bonao, que baja la loma Miranda esa, y todo ese lechón y yuca, eso no se ve allá. Entonces, eso a mí me dice que el dominicano es emprendedor. Usted se imagina un dominicano pescando toda la noche, no nada, ni un pez, y ahora Dios le llena las redes. Yo me imagino que si hubiera sido un dominicano o un cubano o un colombiano, que también somos negociantes, dice al Señor, ven acá, fírmame aquí el contrato porque vamos a pescar todos los días. Gloria a Dios, aleluya, qué bendición. Este Dios es el que Dios quiero, este es mi Dios. Gloria a Dios, la prosperidad llegó. Pero no. Pedro entendió que había algo más importante, que era verdaderamente seguir a Cristo. Dice ahí el versículo 11, y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Dejándolo todo. Los peces, todo ese camión lleno de peces, una patana llena de peces. O sea, ahí, ahora vamos a seguir a Jesús. Y no porque eran perfectos, porque podemos ver a través de los evangelios que Pedro no llegó a una perfección para poder seguir a Jesús, porque Pedro es un cortador de orejas. Ustedes saben que Pedro, cuando viene a buscar a Jesús, Pedro no era un teólogo, era un cortador de orejas. Le corta la oreja a aquel guardia y Jesús toma la oreja en su misericordia, en su amor, toma la oreja y se la pega al guardia. Y yo digo, ¿usted se imagina qué hubiera pasado si Jesús no le pega la oreja al guardia? ¿Dónde hubiera terminado Pedro? Pero ese Pedro es el que predica el primer sermón allí en Pentecostés y 3,000 se convierten. Ese es el Pedro. Pero ese Pedro a la brava entendió el señorío de Cristo en su vida. Y es algo que tú tienes que entender, y al entender eso, lo único que te queda es tirar la toalla y abrazar la misión de Cristo para tu vida. ¿Cuál es? Yo no la sé, pero tú sí la sabes. Porque el mismo Dios que me llamó a mí a dejar mi entorno allá en Miami y venir y meterme ahí en un campito cerca de Jayaco, en Bonao, es el mismo Dios que tú tienes
el mismo Dios que yo tengo, el mismo Dios que ha tenido los gringos que han venido al campo misionero, es el mismo Dios que puede obrar contigo y a través de ti. Ese es el mismo, ese no cambia. Dios es inmutable y no cambia. ¿Qué tienes que dejar? Es la pregunta. ¿Qué tienes que dejar? A lo mejor algo tan sencillo como tu enojo. A lo mejor tú estás enojado con algún hermano aquí porque te pisó el callo ahí al salir por la puerta un día. Deja eso. ¿Qué tienes que dejar? A lo mejor tu ira, tu falta de perdón. A lo mejor a ti te cuesta mucho someterte a tu esposo. Me estoy metiendo en un lío. A lo mejor tú tienes que dejar tu prejuicio acerca de alguien, acerca de tus líderes aquí en la iglesia. A lo mejor tú has pensado, ¿sabes qué? Yo creo que yo lo puedo hacer mejor. Olvídese de eso. Olvídese de eso. Deje todo eso. Hay algo que el cristiano tiene que dejar para vivir el señorío de Cristo. ¿Qué vas a dejar? ¿Qué tú vas a dejar? Tú lo sabes. Tú lo sabes. Mire, hermano, yo quisiera compartir con ustedes una pequeña historia para ilustrar que nosotros también debemos ser pescadores de hombres. Hubo un virtuoso del violín llamado Fritz Kreisler. Ese virtuoso hizo una fortuna haciendo conciertos y demás. Y llegó un momento en su vida donde estaban subastando un violín que él quería. Pero cuando él llega a la subasta, ya alguien se le había adelantado y había comprado el violín. Entonces él se fue triste porque él quería ese violín. Pero se puso a averiguar quién era el dueño del violín, quién lo había comprado. Y lo averiguó y se fue a la casa a verlo. Y cuando llegó allá le dice, yo soy Fritz y yo vengo a, por lo menos, que usted me deje ver el violín y me deje tocar una pieza en el violín. Pero de verdad, yo lo que quiero es comprarle el violín, le dijo. Y el Señor le dijo, el violín no está a la venta, pero yo te voy a dejar tocar una pieza. Y él toca el violín. Y la melodía fue algo espectacular, tan maravillosa, tan fantástica, que él dice, ¿sabes qué? Este violín y la melodía que tú sacas de este violín necesita ser escuchada por los demás. Yo no te voy a vender el violín, llévatelo. Llévatelo y toca el violín donde quiera que tú vayas. ¿Sabe qué? Tú y yo tenemos el violín del Evangelio, para tocarlo donde quiera que nosotros vayamos, para que nosotros podamos ser usados por Dios para la expansión de su reino. Ustedes saben, ustedes conocen la Gran Comisión. Mateo 28, del 18 al 20. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La autoridad de Cristo, toda autoridad me es dada, y la presencia continua de Cristo, en la medida que hacemos lo que está en el centro. Eso es algo maravilloso. No hay que tener temor. No hay que preocuparse. Porque ¿sabe qué? Dios está en control. Y en la medida que usted es obediente y usted hace lo que debe hacer, Él se va a ocupar. Y es interesante que Mateo termina con ese mandato de la Gran Comisión en su Evangelio,
Pero al comienzo de su evangelio hay una porción en lo que es el Sermón del Monte, después de las bienaventuranzas, que las bienaventuranzas, algunos teólogos dicen que es el florecimiento del ser humano. Y entonces, en ese florecimiento de las bienaventuranzas, entonces nosotros, dice Mateo, que somos sal y luz. Nosotros somos sal y luz. ¿Y por qué? ¿De dónde saca esa metáfora Mateo? ¿De dónde saca eso, Mateo? ¿Por qué sal? ¿Por qué luz? Es que Mateo es un experto. Recuerden que el Evangelio de Mateo va dirigido hacia esa mente judía, para quebrantar esa mente judía, para que ellos entiendan. Cuando él dice, vosotros sois la sal de la tierra, la sal en el Antiguo Testamento se refiere a un pueblo de pacto. Es por eso que él le dice eso ahí en el Sermón del Monte. Vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes son el pueblo del nuevo pacto en Cristo Jesús. Ustedes son ese pueblo de pacto. Vosotros sois la luz del mundo. Son instrucciones para que nosotros podamos ir al mundo como heraldos del nuevo pacto de Jesús, el pacto que Él efectuó y está efectuando en nuestra vida. Porque ser discípulos, mis amados hermanos, significa que usted y yo somos agentes del reino, enfocados hacia afuera, invitando a la gente a que glorifiquen y honren a Dios. Así alumbre vuestra luz para que glorifiquen a nuestro Padre. Luz, esa metáfora de luz, él la saca del Antiguo Testamento. Porque allá en Isaías capítulo 46, 6, dice que nosotros somos luz a las naciones. Luz a las naciones. A lo largo de nuestra vida, mis amados hermanos, tenemos que hacernos nuestra pregunta. Una pregunta importante es, ¿estoy viviendo yo el señorío de Cristo? ¿Es parte de mi vida esa pasión para compartir el Evangelio, para ser pescador de hombres? ¿Está eso en mi ADN? ¿Tengo yo la pasión porque el borracho se salve, la prostituta se salve, el drogadicto se salve? ¿Tengo yo la pasión por eso? Si no, puede ser que no estés ahí, puede ser que estés en una línea de tiempo diferente, pero muévete en esa dirección. Comienza a dar paso en esa dirección. Vive el señorío de Cristo en tu vida y abraza la misión de Cristo. Abraza la misión de Cristo. Ríndete. No luches más con el Señor. ¿Sabes qué? Si estás luchando con el Señor, tengo una noticia para ti. Él va a ganar la pelea porque no ha perdido ni una, ni va a perder ni una. Así que puede ser que tú estés luchando, pero empieza a moverte en la dirección correcta. Pedro estaba ahí. Pedro estaba ahí. Estaba probablemente con esa tensión, sí o no, sí o no, sí o no. Pero a partir de ahí, ya Pedro, a pesar de sus errores, no importa. Pero este es el Pedro que el Señor usa. Este es el Pedro que niega a Cristo. Lo negó. Y Cristo se lo dijo.
tú me vienes ahora que tú me vas a seguir. Tú, cuando el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. Tú me vas a negar, Pedro. Pero aún así, el Señor no estaba mirando tanto quién era Pedro, sino lo que Él iba a hacer con Pedro. El Pedro que estuvo dispuesto a morir, a ser crucificado, con la cabeza hacia abajo, porque no se consideraba ser digno de ser crucificado como fue crucificado su Señor. Ese fue el Pedro. Ahí lo tienen, hermanos. Ya yo voy a orar y que el Señor haga el resto en su vida. Padre, te damos gracias, Señor. Damos gracias por tu palabra, Señor. Damos gracias, Señor, porque en la vida de Pedro tú pasaste de ser maestro a ser el Señor de su vida. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos que suceda en nuestras vidas, en la vida de tus discípulos, Señor, que reconozcan que esta vida, sometidos a ti, bajo tu señorío, vale la pena vivirla, Señor. Ayúdanos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.